le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 26. Vamos a leer de ahí un pasaje, pero hoy hemos estado en las últimas semanas hablando y recordando un poco acerca de la promesa que Dios nos dio a través del ayuno a principio de este año acerca de Libertad 2025. Y hemos tomado varios temas dentro del ayuno de este año para poderlo recordar, tener memoria de ellos, pero también trabajar. Pero estas semanas que hemos estado hablando acerca de estos temas, y tal vez es mi recomendación, y ahorita deje ahí su Biblia abierta, vamos a leer este pasaje que de pronto nos recuerda lo que debemos hacer. Una de las grandes diferencias de la libertad sobre nuestra vida, cómo podemos marcar una gran diferencia a través de esta palabra y lo que Dios nos ha prometido, tiene que ver con una acción. Mis amados hermanos, el ser libre delante de Dios no solamente es a través de una buena intención. Usted y yo podemos tener una buena intención de ser libres de algo que hemos detectado y sabemos en nuestra vida que es necesario trabajar, pero una buena intención no es suficiente. Necesitamos una acción, esa es la diferencia. Y hoy, a través de todos los temas que hemos hablado estas semanas, hoy yo quiero animarle a usted, si usted dentro de los temas, si usted estuvo en el ayuno a principio de año o si no estuvo, pero alguna de estas palabras usted se identifica con esa palabra, yo hoy quiero animarlo porque la diferencia que va a marcar en su vida esa palabra va a ser tomar una acción, hacer algo. No solamente quedarnos pasivos tratando de que Dios haga algo en nuestra vida, sino es tomar una acción de cambio en nuestra vida, lo que va a traer verdaderamente una libertad. Pero mire, antes de leer ese pasaje, déjenme pensando en esto que les estoy compartiendo y lo que hoy deseo que haya en su corazón y en mi corazón. Hace muchos años, tal vez unos 17 años que estábamos en Colombia, para que me entienda dónde los quiero llevar. Conocí a una persona que cuando vino conmigo me habló acerca de todo lo que él necesitaba y me dijo: pastor, esta es mi necesidad, este es mi problema, dígame cuál es su consejo. Y entonces comenzamos a trabajar en el consejo y yo le dije a él que él necesitaba tener una acción, un cambio en su estilo de vida para poder salir de ese lugar. Lo particular del tema, y me acordaba de eso, es que después de mucho tiempo lo volví a ver y otra vez me volvió a contar todo lo que le ocurría en su vida. La diferencia es que nunca hizo absolutamente nada para remediar lo que él sabía que estaba mal. Ahí es donde yo entiendo que la diferencia en nuestra vida tiene que ver con una acción, no con una buena intención. Usted y yo podemos detectar en nuestra vida una necesidad, un problema, una dificultad, una debilidad. La pregunta es: ¿qué podemos hacer para poder cambiar verdaderamente eso en nuestra vida? Y quiero leerles este pasaje de Proverbios 26:11. Tal vez es un pasaje que suena un poco feo, grotesco, y especialmente en esta versión, que es la versión Biblia de Dios para Todos. Y dice así: como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Y creo que suena bastante horrible el pasaje y se lo voy a volver a leer. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. ¿Por qué tomé este pasaje? Porque hoy quiero hablarle acerca de lo que son los ciclos repetitivos. Los ciclos repetitivos en nuestra vida. Hoy hablaremos acerca de eso, pero en nuestro lenguaje espiritual normalmente hablamos de este tema y lo llamamos cadenas generacionales. Cadenas generacionales. Y escúcheme cuál es la definición de lo que son ciclos repetitivos. El ciclo repetitivo hace referencia a esa encrucijada, tal vez en la que usted y yo nos podemos encontrar, en la que usted y yo podemos caer, o el ser humano puede caer cuando se encuentra en una especie de callejón sin salida. Es decir, en un círculo en el que todo conduce al mismo lugar. Usted comenzó en el punto A, recorrió el mundo entero y volvió al punto A. No cambió absolutamente nada. Los ciclos repetitivos o las cadenas generacionales, especialmente en nuestra vida, se pueden generar
a través de repetir un patrón de lo que hemos visto o hemos escuchado aún dentro de nuestra propia familia. Los ciclos repetitivos o las cadenas generacionales, usted y yo las podemos activar en nuestra vida voluntaria o involuntariamente. Ejemplo, y ahorita vamos a ver varias de ellas. Ejemplo, una mujer que estuvo en su casa en problemas de violencia doméstica o familiar. En el caso que vio a un padre golpeador, a un padre que insultaba a su mamá, y entonces esto le arruinó la vida a esta mujer. Esta niña sale de su casa y entonces el perfil indirectamente del hombre que busca es exactamente lo mismo que su papá hacía. ¿Y qué termina haciendo? Repitiendo un círculo, un ciclo vicioso en su propia vida. Sabía que usted y yo necesitamos, y por eso le decía ahorita en la introducción del principio, analizar y ver un poco nuestra historia, la historia de nuestra familia, de nuestros padres. Y si usted ve que está repitiendo la misma historia, aquí es donde venimos a una acción. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, los jóvenes, hoy están sirviendo los jóvenes. Démosle un fuerte aplauso a los muchachos. Que a veces entramos por la puerta y nos asustan. Bienvenidos. Y uno dice, ¿qué pasó? Mi mayor consejo para ustedes jóvenes es que ustedes tienen la gran oportunidad y la capacidad en sus vidas de no repetir la misma historia y el mismo patrón de sus familias. Si ustedes ven que en sus familias hubo tal vez un ciclo repetitivo de infidelidad, tal vez de divorcio, de familias destructivas o tóxicas, yo tengo la capacidad de venir y ver eso, pero accionarme, tomar decisiones correctas y adecuadas. ¿Para qué? Para cambiar la historia de mi familia. Yo tengo esa oportunidad a través del Señor. Jóvenes, ustedes tienen esa oportunidad a través del Señor. Tienen la oportunidad de tomar decisiones diferentes, decisiones adecuadas, de hacer lo correcto. Pero yo necesito mirar en perspectiva no solamente mi historia, sino la historia de mi familia. ¿Para qué? Para no terminar repitiendo ciclos en mi propia vida, con mis propios hijos, en mi propia casa, en mi economía. Y entonces Dios me da la capacidad de poder accionar en mi vida y hacer algo totalmente diferente a lo que tal vez estaba arrastrando de mi propia familia. Mis amados jóvenes, y esto es para todos los que estamos en este lugar, Dios nos da la mayor bendición. ¿Y sabe cuál es? La mayor bendición es que usted y yo podamos romper cadenas, poder cancelar ciclos repetitivos en nuestra vida que al final sabemos que no nos van a llevar a ningún lugar. Por eso el pasaje suena muy feo, pero alguna vez les hablaba acerca de quién es una persona necia. Y un necio o un insensato, que es lo mismo, es aquel que ha visto todo lo que va a ocurrir en su vida a través de sus malas decisiones y aún así lo sigue haciendo. A eso le llamamos una persona necia. Y ahí es donde necesitamos romper los ciclos. Mis amados muchachos, si ustedes saben desde el desayuno lo que va a haber de almuerzo, frénenlo. Si ustedes están en relaciones tóxicas y no quieren repetir los patrones de su casa con relaciones tóxicas, matrimonios que no son buenos, frénenlo. Y a veces les digo, y se los digo con mucho respeto, es mejor que se echen un poquito de hielo y que le bajen a la calentura en vez de repetir el mismo ciclo de sus familias y al final terminar haciendo lo mismo que no funcionó dentro de sus propias casas. Ahí es donde Dios nos da la oportunidad de ser libres de esos ciclos repetitivos, y esa fue una de las palabras que el Señor nos regaló a principio de este año. Tal vez usted participó de este ayuno porque estaba en la iglesia, tal vez usted es nuevo y comenzó a congregarse en Comunidad de Gracia este año, pero yo quiero animarlo, tome esta palabra, identifique en su propia vida cuáles son aquellos ciclos que usted está repitiendo, aquellas cadenas generacionales que se están activando o que se activaron en su vida y que no solamente le pueden dañar a usted, sino también a sus generaciones, sus hijos, los que vienen detrás de usted. Y hoy le animo, frénelo.
haga algo, acciónese, párese, levántese, permita que Dios le pueda ayudar a remediar el asunto, porque todavía hay una esperanza. No se siga sumergiendo en algo que usted sabe que al final no le va a ayudar y va a terminar repitiendo una historia que usted ha visto que no funciona. Yo, una de las cosas que a veces veo mucho son los emprendimientos. Algunos de pronto no tienen el don o la capacidad de poder levantar un emprendimiento, otros sí. Pero dentro de los emprendimientos yo descubro esto de lo que son ciclos repetitivos, especialmente cuando se activan cadenas de pobreza, de ruina, etcétera, etcétera. Y yo veo personas que se meten en negocios, y nosotros, los latinos, somos muy emocionales para los negocios. Y a veces usted se mete en un negocio: voy a vender, no sé, cachapas, voy a montarme el negocio que me va a sacar de la pobreza, voy a vender arepas con pollo, voy a vender pupusas, voy a vender taquitos. Y esa es su mayor idea. Y entonces a veces nos metemos, y gloria a Dios, a veces funciona. Pero yo descubro que respecto a esto, hay personas que se meten en el negocio, no les funciona, comienzan a sacar de su bolsillo para sostener y mantener el negocio. Y lo que pasa es que dice: ay, qué pesar mi negocio, es que no me funciona, no me da plata, me está empobreciendo, pero qué pesar de mi negocio. No, los empresarios vienen y dejan todo tirado y van y buscan otro negocio que sí les dé. Pero como todos nosotros somos tan de corazón, es donde estamos metidos en cosas que sabemos que no nos funciona, y solo por emocionales nos quedamos ahí metidos en cosas que no nos funcionan, nos dañan o nos destruyen, y terminamos repitiendo ciclos en nuestra propia vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, por ejemplo, relaciones tóxicas? Y ahí está la persona. Gloria a Dios, en los Estados Unidos funciona diferente. En nuestros países uno escucha que allá se están matando, que allá están haciendo, y a veces ni el mismo círculo o la capacidad del mismo gobierno no ayuda para poder cubrir a esas personas. Pero aquí no. Aquí no, aquí si yo como pastor escucho que usted está tal vez en un riesgo de muerte porque hay alguien a su lado que le quiere dañar, se activa todo un protocolo de seguridad para poderle ayudar y cubrir a usted. Y yo como pastor me tengo que involucrar. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. Pero ¿cuántas veces usted ha visto esto de relaciones tóxicas en alguien? Y cuando usted le pregunta, usted dice: ay, me pega tan duro, pero es que le quiero tanto. Él va a cambiar, pastor, él va a cambiar, algún día va a cambiar. Ya llevo 20 años recibiendo golpes, pero él va a cambiar, pastor. Claro, hay que tener fe definitivamente, pero cuando uno ve la vida y el historial de las familias de personas así, descubre de que aún dentro de su familia hubo tanta violencia que se acostumbraron a ese tipo de violencia. ¿Y qué se hace? Se repite un patrón o un ciclo en la vida de alguien. De ahí es de lo que Dios nos ha prometido que nos puede liberar. Mire, hay un pueblo cerca a mi ciudad, a Medellín, y lo más particular de este pueblo es que la gente de ese pueblo son muy emprendedores. En el centro de nuestra ciudad tienen negocios, abren negocios por todos lados, y es un pueblo de negociantes. Pero encontré la historia de ese pueblo, y dice que al principio no era así. Al principio su gente se dedicaba, como en 1900, estaba leyendo acerca de la historia de este pueblo. En 1900 la gente se dedicaba a la agricultura. Era un pueblo de herreros, se había colonizado el lugar, la zona, y allí llegaron muchas familias, comenzaron, pero 100% eran agricultores. Estaban en ese lugar, muy pocos salían de ese lugar. Tenían el concepto que las mujeres son para la cocina, para la casa, que el hombre en el campo, y ahí estaba todo cerrado. Pero leí en la historia que llegó una profesora en ese tiempo, como en los 1900, y ella popularizó la siguiente frase con sus estudiantes en aquel lugar, y dijo: ni ignorantes ni pobres. Y dice que comenzó en su escuela a cambiar la mentalidad de los niños, toda una generación. ¿Y sabe qué ocurrió? A través de este dicho de que ni ignorantes ni pobres, se activó algo en esa generación.
Se cortaron ciclos, se cortaron cadenas, y dice que de ese pueblo comenzaron a salir personas que estuvieron en el gobierno y todavía están. Dice que de ese pueblo salieron empresarios, negociantes, salieron personas tan importantes, no solamente para la ciudad, en este caso mi ciudad, sino aún para el país. Pero ¿qué hizo que esto cambiara? El romper el ciclo, el romper la cadena de pobreza, de ruina, de lo que uno trae. Y eso fue lo que el pensamiento, solamente a través de una profesora en un aula de clase, cambió y transformó toda una generación. Ahora la oportunidad que usted y yo tenemos, si usted está en este lugar y sabe que directa o indirectamente está viviendo un ciclo repetitivo, usted sale aquí en este lugar y termina siempre en este mismo lugar, y usted ya está frustrado y tal vez usted se siente cansado o cargado en este país o en la economía o en la familia o en sus relaciones. Hoy quiero animarle, porque lo que Dios nos promete es que nos ayudará para romper ese ciclo, que las cadenas se romperán, que usted y yo podemos hacer algo diferente en nuestra vida. Pero escúcheme algo, no solamente como un beneficio a nuestra vida, sino a nuestras generaciones, y ellos no lo agradecerán. El romper una cadena y una maldición generacional. Usted y yo lo podemos hacer. Mire, en Proverbios capítulo 26 versículo 2 dice lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Sabía usted que los ciclos repetitivos se activaron en algún lugar? En algún lugar de su familia. Por eso se llaman cadenas generacionales. Lo que usted y yo estamos repitiendo en algún lugar de nuestras generaciones se activó. Alguno, tal vez un bisabuelo, el abuelo, el papá, o posiblemente nosotros activamos ese ciclo repetitivo. ¿A través de qué? O nuestro pecado o nuestro estilo de vida, y en algunos casos, lo que decía mi esposa, aún espiritualmente, a través de hechicería, brujería y pactos que no se tuvo que hacer con el enemigo. Ahí se puede activar un ciclo generacional, una cadena generacional o un círculo vicioso en la vida de una familia. Por eso usted y yo debemos analizar si es que estamos repitiendo ciclos de nuestra familia, o es posible de que usted y yo hayamos activado un círculo vicioso para nuestra propia familia. Y entonces descubrí o pensaba yo: Señor, ¿cuáles son los círculos viciosos o los ciclos repetitivos más comunes que podemos ver? Y aquí es donde usted y yo debemos abrir nuestro corazón, y es: ¿cuál de ellos podemos estar repitiendo y necesitamos una acción? No simplemente saber que lo estamos haciendo, sino cómo accionar, cómo cambiar lo que está ocurriendo. Y mire, hogares fallidos. Si dentro de su familia usted descubre que hay un alto índice de divorcio, hogares fallidos, desde su tatarabuelo, no sé cuánto, 10 generaciones atrás, y usted viene y se frena y analiza la vida de sus hermanos, de sus tíos, de sus abuelos, de sus padres, y usted descubre que no les ha ido bien formando hogares, créame que hay un ciclo que se puede repetir. No lo haga, no lo haga. Mire por qué en el caso de ellos no ha funcionado. Tal vez violencia, tal vez infidelidad, tal vez maltratos. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Y aquí es donde, muchachos, yo los quiero incluir a ustedes e involucrar en este mensaje. Si ustedes ven esto, que todavía no se han casado, que todavía tienen la oportunidad de elegir con quién se van a casar, y ustedes descubren que en su familia hay algo que se repite comúnmente, de hogares fallidos, por favor no se les ocurra hacer lo mismo, porque van a repetir el mismo ciclo. Y entonces, ¿qué va a haber? Posiblemente un hogar fallido, posiblemente una infidelidad, o posiblemente un divorcio. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Andrea. Andrea fue una niña buena en manos de un hombre que tal vez quería ser malo. Ese soy yo. Pero Andrea fue una niña que creció en el evangelio. Sus papás pastores la levantaron,
Y Andrea siempre me dijo, es que yo toda la vida soñé con casarme con un pastor. Yo no pensaba en el evangelio como un estilo de vida. Pero lo que sí encontré con Andrea era que éramos dos mundos totalmente diferentes dentro de nuestras historias. Andrea teniendo su familia presente, sus papás todavía ahorita casi 40 y pico de años casados, una historia adecuada, el temor a Dios en medio de ellos, como toda familia, sus problemas o dificultades, pero una familia unida. Yo no. Yo venía de un problema familiar, división en el hogar, infidelidad, todo el ejemplo que pude haber adquirido, pero también no solamente eso, sino la división y el divorcio, de eso yo venía. Y entonces cuando nos unimos con Andrea, si no hubiese sido por el temor a Dios y lo que Dios hizo en mi vida, yo les aseguro con todo mi corazón que el ciclo se hubiese repetido. Que hoy, después de 23 años que llevamos de casados, no estaríamos juntos. Algo hubiera pasado, no por ella, sino por mí. Porque ese era el ciclo repetitivo al cual yo iba a terminar, del cual iba a terminar participando. Gloria a Dios, a su misericordia y a su amor nos hizo entender, especialmente a mí, que si mi familia no había funcionado, que si había visto ese tipo de problemas, yo tenía la oportunidad, repita conmigo, oportunidad de hacer algo diferente para cortar el ciclo y la cadena generacional. Pero era una oportunidad de accionarme. No simplemente, ay, mi papá sí se fue de la casa, ay, cuánto dolor, me dañó, me destruyó mi paternidad, me caso con Andrea y si yo no hago algo, termino repitiendo lo mismo. Por eso la acción es la diferencia. Hacer algo, cambiar mi estilo de vida, meterme con el Señor para que algo ocurra. Pero ahí es donde hogares fallidos es uno de los ciclos que más se puede repetir. También debilidades o adicciones que pudimos ver en nuestros padres, como el juego de azar, el alcoholismo, alguna droga prohibida o aún drogas legales. ¿Sabía usted que ya hay drogas legales? Hay personas que son adictos a ir al médico cada 8 días para que les dé cierto tipo de droga y sus cajoneras parecen más una farmacia que verdaderamente el lugar donde guardan ropa o saber qué. ¿Por qué? Porque hay una adicción a las drogas. Y entonces uno descubre, tal vez a los jóvenes o ya un poco más adultos en este tiempo, y es exactamente lo mismo que se repite tal vez de sus padres o lo que vieron en casa. ¿Por qué? Porque puede ser una adicción que se repite. No, es que mi papá, y yo recuerdo, no sé cuántos de ustedes, cuando yo era pequeño, me acuerdo mucho, tal vez 7, 8 años, que le decía, papi, es que me duele el estómago, y me decía, esos son lombrices, tómese un aguardiente doble. Yo no fui alcohólico por la misericordia de Dios. Pero mira, éramos 8 hermanos, yo el menor, y el dolor de estómago a nosotros, ¿cómo nos lo solucionaban? Con un aguardiente doble porque eran lombrices. Eso fue lo que yo vi en mi casa. Entonces imagínense con mis hijos, papi, me duele el estómago, espero ir a comprar una botella de aguardiente para darle uno doble. No, se rompe el ciclo, hay otra solución. Pero se los digo porque eso es lo que más se repite y usted puede repetir. ¿Cuántos de nosotros tuvimos papás coquetos, de ojos saltones, que se mantenían mirando lo que no tenían que ver, de infidelidad en infidelidad? Y uno ve a los hijos, especialmente el varón, exactamente repitiendo lo mismo, cuando definitivamente no lo deberíamos de hacer, porque ya vemos a dónde eso nos va a llevar. También otros ciclos repetitivos tienen que ver con el pecado, pecados recurrentes dentro de las generaciones, pecados que tienen que ver con el área sexual definitivamente, pecados que tienen que ver aún con el ocultismo, brujería, hechicería. ¿Por qué? Porque aún eso se puede volver pecado, es un don de Dios en medio de una familia, dones espirituales que se deben de repetir y multiplicar para bien. Es como ustedes ven aquí, está Daniel, está su hijo, está Jessica, se repite un ciclo espiritual para bien, pero también el enemigo lo puede multiplicar para mal.
Y ahí es donde muchos tienen sensibilidades espirituales, visiones, sueños, todo lo demás. Y es porque su abuela fue bruja, su papá fue brujo, su mamá practicó no sé qué. Y claro, toda esa esencia espiritual y herencia espiritual pasa a tu propia vida. Y es un ciclo que se repite. Es un ciclo de sensibilidad espiritual que puede dañar y destruir si no se maneja de manera correcta. También hay enfermedades mentales y emocionales que se pueden repetir dentro de una generación. Mis amados hermanos, problemas de esquizofrenia y ahorita las enfermedades modernas, entre comillas, del estrés, ataques de pánico, depresión, ansiedad. Y uno ve a las mamás mal a través de estas enfermedades. ¿Por qué digo la mamá? Porque hay una sensibilidad espiritual a través de ella. Y sus hijas o su hijo, tal vez menos de 12, 13 años, exactamente con los mismos síntomas que sus papás y en este caso que su mamá. ¿Por qué? Porque es un ciclo que se repite. Ahí es donde nosotros debemos hacer algo. También ciclos de enfermedades, ciclos de muerte, muerte por violencia. Lo hablamos hace una semana, suicidio, abortos. Y este es un tema muy tabú dentro de la iglesia. Pero usted sabía que uno de los ciclos que más se repite es el aborto. El aborto, especialmente inducido. Y por eso hay muchachos, y otra vez quiero hablarle a ustedes jóvenes, cuando terminan acalorados y haciendo cosas que no deberían hacer, hijos fuera del matrimonio, adelantados al momento y al tiempo de Dios dentro del matrimonio. Y lo que ocurre es que van a ver una opción que aún sus papás tuvieron como una opción, pero la callaron. ¿Y cuál es la opción? Abortemos. Frenemos esa vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Un círculo vicioso. Se repite lo mismo que los papás ni habían hablado ni dicho, pero se está repitiendo con el muchacho. Ahí es donde tenemos que tomar una acción y hacer algo. Pero lo hablaba también la semana pasada. ¿Qué tal los círculos viciosos de ruina y de pobreza? La mentalidad de muchos que sin importar en este país y lo que trabajan en este país, pero tienen una mentalidad de pobreza y de ruina porque están repitiendo un círculo, un ciclo de sus propias familias. Ahora bien, la pregunta que yo me hacía y donde por los próximos minutos lo quiero llevar es: pastor, ¿cómo podemos romper ese ciclo repetitivo? Y aquí es donde yo le pido, por favor, coloque mi atención por los próximos minutos. Si usted se identifica con alguna de estas palabras o hay otros ciclos que usted está repitiendo, yo hoy quiero animarlo, busque una solución. Y mire, jóvenes, les voy a hablar cuál es la solución. Lo podemos hacer a través de vivir una vida justa y agradable a Dios, y esto es accionar y cambiar. Esa es la solución a los ciclos repetitivos: accionar y cambiar, intervenir y hacer algo. Es una acción. Los ciclos repetitivos se cancelan haciendo una acción, activándonos, descubriendo tal vez cuál es el ciclo que podemos repetir y accionarnos, hacer algo. El ciclo no se cancela por sí solo. Es alguien que se levante dentro de la generación o la familia y frene lo que está ocurriendo. Alguien valiente que se levante y le crea a Dios. Alguien valiente que frene no solamente para su propia vida eso que se está generando, sino para sus generaciones. Es a través de una acción. Por eso es donde yo hoy quiero, por los próximos minutos, a través de un ejemplo, decirle cómo podemos accionarnos para cancelar todo ciclo repetitivo en nuestra vida. El ejemplo es de Josías. Hay un rey en el Antiguo Testamento de Judá llamado Josías. Si puede ir conmigo al segundo libro de Reyes, por favor, y abrir ahí en el capítulo 21. La historia de este rey es bastante particular. Josías es uno de los reyes más jóvenes que se ha levantado. Solamente le gana a uno que tuvo 7 años, pero Josías comenzó a reinar desde los 8 años. Y fue a través de la muerte de su padre. Pero escúcheme bien esto que le quiero colocar en su corazón. El reinado de Josías comienza a través de la muerte de su padre, pero lo que uno puede descubrir en la historia de Josías es lo que ocurrió con su papá, con su abuelo y con su bisabuelo. Casi 50 años de historia dentro de su familia.
Y lo que ocurre es que Amón, su padre, fue un rey malo. Repita conmigo, malo. El papá de Josías fue alguien que hizo lo malo delante de Dios. Mira lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19. Segundo libro de Reyes 21, 19 dice: de 22 años era Amón, el papá de Josías, cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotbá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. ¿Qué hizo este rey, el padre de Josías? Hizo cosas malas. Pero no solamente su padre. ¿Sabía usted que Manasés, el abuelo de Josías, no fue malo, sino que fue muy malo? Repita conmigo, muy malo. Su papá fue malo y su abuelo fue muy malo. Imagínense la historia de este rey. Y mire lo que dice ahí más adelante, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1, hablando de Manasés, el abuelo de Josías. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar todos los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Qué hizo este rey? Hizo todo lo contrario a lo que Dios había mandado a su pueblo que no podían hacer en la tierra prometida. Y escúchame cuál es el contexto. El contexto de esto es más o menos el año 530 antes de Cristo. El reino se había dividido en dos. Los reinos o estas tribus del sur y las tribus del norte. Las tribus del sur, que era Israel, eran 10 tribus. Los asirios ya los habían derribado o derrotado, ya no estaban. Solamente estaba Judá, las 2 tribus de abajo, del sur, perdón. Y lo que ocurre con estas 2 tribus es que estas tribus eran el remanente de Dios, de su pueblo. Estas 2 tribus se levantaron 20 reyes, y este rey llamado Manasés fue un rey que hizo todo lo contrario a lo que Dios les había pedido que no hicieran en ese lugar. Entre ellos, pasar los niños por fuego, adorar todos los dioses que estaban en ese lugar. Hizo una perversidad completa del pueblo de Judá en ese lugar. ¿Qué hizo entonces este rey? Algo muy malo. Y ese era el abuelo de Josías. Pero mire, después Ezequías, su bisabuelo. ¿Sabe qué hizo su bisabuelo? Lo que descubrí de Ezequías, el bisabuelo de Josías, es que su bisabuelo activó una maldición. Activó una maldición para su familia, pero también para el pueblo. Y mire lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 16. Entonces el profeta Isaías dijo a Ezequías. Ezequías es el bisabuelo de este rey, de Josías. Y mira lo que dice. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin que quede nada, dijo Jehová. ¿Por qué se activó la maldición a través de este rey? Porque dice que este rey recibió visitantes de Babilonia. Esos son versículos ahí arribita, no se los quiero leer, léale usted después. Y dice que recibió estos visitantes de Babilonia. Babilonia era una nación pagana, no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Los recibió en su casa, en el palacio que había construido Dios a través de un rey. Su presencia estaba en ese lugar. La presencia de Dios en ese lugar era un lugar sagrado, importante para el pueblo, Jerusalén. Y este rey trajo a estos visitantes extranjeros y paganos, y dice que les descubrió todos los tesoros del pueblo de Judá. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo: como le has descubierto a ellos todos los tesoros de mi casa, nada quedará en este lugar y todos se los llevarán para Babilonia.
ahí fue donde se activó la maldición. ¿Con quién? Con su bisabuelo. Ahora la pregunta es, ¿por qué para mí Josías es un ejemplo? Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Segundo libro de Reyes, 22:1. Y dice así: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Y mire lo que dice el verso 2. Este muchachito, que su abuelo fue malo, su bisabuelo fue su papá malo, su abuelo muy malo, y su bisabuelo activó una cadena generacional. En el verso 2 dice: e hizo Josías lo recto ante los ojos de Dios, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué hizo este muchachito? Se accionó e hizo todo lo contrario a lo que había visto en su bisabuelo, en su abuelo y en su papá, que no había funcionado. ¿Y qué hizo él? Hizo lo correcto. Dice que no se apartó de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y sabe qué trajo eso como consecuencia? Se canceló y cortó una cadena generacional en él y para su familia. Mi amado hermano y hermana, tal vez usted hoy encuentre que está repitiendo una cadena generacional, que si usted sigue por ese camino, el resultado usted ya lo conoce, porque tal vez lo vio en su casa, en sus padres, porque usted sabe que no va para ningún lugar. Y yo hoy quiero animarle: córtelo, y la forma de cortarlo es accionando, hacer algo, activarse. Aquí es donde tal vez, y espero que no me malinterprete, si usted se casó y está batallando en el matrimonio y sabe que está repitiendo un ciclo, accionarse no es: mi amor, aquí no vamos a divorciar porque el pastor dijo que nos accionemos. No, esa no es la acción. La acción es: cambie, pídale perdón a Dios, entréguele su familia a Dios, ríndase delante de Él, métase con Dios, no se aparte de Él ni a la derecha ni a la izquierda. Forme principios y valores que le ayuden a romper la cadena generacional, tal vez que usted trae sobre sus hombros de su propia familia. Pero yo sí le pido: haga algo, nunca es tarde. Tal vez usted dice: no, pastor, nosotros ya tenemos 30 años de casados, ya nos vemos como hermanitos y ya no hay nada que hacer. Sí hay algo por hacer todavía. Usted y yo podemos venir delante del Señor, cambiar nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestra mentalidad, nuestro corazón, acercarnos a Él, tomar esos principios y valores que Él nos enseña, aplicarlos, si no es posible a su matrimonio porque llevan tantos años, pero aplíquelo a su propia vida, y le aseguro que sus días finales dentro del matrimonio serán de gozo, de bendición y de paz. Pero no solamente por usted. Y le voy a decir algo con mucho respeto: deje de ser tan egoísta. Cambie no solo por usted, sino por sus generaciones. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos se lo agradecerán. Y si usted ya está grande y dice: no, yo ya llevo 40 años de casado, ya estoy curtido, ya me lo sé. Pero yo le pido: no sea egoísta. Si usted ya cree que ya tiene más de 70 años y ya se lo sabe todo, gloria a Dios, le queda poquito para irse con el Señor. Entonces no lo haga por usted. No lo haga por usted. Hágalo por sus generaciones que van a quedar en este lugar. No sea egoísta, porque a veces también vemos la vida de esa manera, nos volvemos tan ególatras y solamente hacemos las cosas que nos beneficien a nosotros al corto plazo. ¿Qué es lo que eso me va a beneficiar y ayudar a mí? Es que yo merezco ser feliz. Sí, yo sé. Pero también piensa en tus generaciones. Hay cosas con mis hijos. Josías hizo cosas como quitó los sacerdotes idólatras, quitó las imágenes de acera, derribó los lugares altos, tumbó los altares donde se pasaban a los niños por fuego. Imagínense. Dice que derribó los altares en forma de caballos dedicados a los astros en el mismo altar del templo.
quemó los altares paganos de los moabitas, de los de Milcom, de los sidonios, todo lo destruyó, a tal punto que hasta destruyó los falsos, dice aquí, los falsos sacerdotes, los quemó. Yo me acuerdo que, y esto a veces en las avanzadas oramos por eso, nuestra paternidad. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que me marcaba a mí mucho era la paternidad. Y yo sé que estaba repitiendo un círculo o un ciclo repetitivo en mi propia vida. Porque a muchos de nosotros no nos dijeron tal vez palabras de aceptación, de amor, etcétera, etcétera. Y entonces uno tiene la opción de levantarse y decir, no, a mí no me lo dijeron, yo no se lo digo a mis hijos. Que ellos sepan lo que es un varón, pero que lo sepan ellos mismos. Eso de abracitos y besitos, eso no. Que a mí no me lo dieron. O yo tengo la opción de decir, voy a hacer lo que Josías hizo. A mí eso no me funcionó, me dañó mi paternidad, me destruyó la existencia. Pues yo voy a accionar y voy a tratar de hacer algo diferente. Y yo recuerdo que con mis hijos era eso, o sea, era muy poco recuerdo. Mi papá fue un buen papá, hoy lo amo con todo mi corazón a pesar de tal vez lo que ocurrió. Pude restaurar mi relación con él, lo amo con todo mi corazón. Pero hubo cosas como esas que por mi edad, cuando él se fue de casa, de pronto no las disfruté. Y entonces yo recuerdo que cuando Andrea me dijo a mí que estaba en embarazo, yo me hice una promesa. Y la promesa era, no voy a repetir lo que tal vez a mí no me funcionó, porque no tuve palabras, no escuché un te amo, nada. Y entonces me fui al otro lado y yo dije, voy a hacer lo que Josías hizo, algo diferente, me voy a accionar. Y entonces desde el día que me di cuenta que Federico David estaba en el vientre, hasta el día de hoy, no solamente con él, sino que con mi hijo Juan Miguel, es recordarles cuánto los amo. Cuánto los amo. Y es constantemente repetirle a ellos de que los amo con todo mi corazón. Y para mí eso hace parte de cortar una cadena generacional. Ellos lo saben, porque yo se los digo. Y mi problema no es que yo no lo escuché, entonces yo no tengo nada que darle. No, sí, está bien. Y tú tienes el derecho a hacerlo. Por eso a veces repetimos cadenas y nosotros mismos nos autojustificamos. Es que mi papá se divorció y no, y el divorcio sí, es que el divorcio es bueno, porque si la relación no funciona, no, hazla funcionar. Hazla funcionar, no repitas lo mismo. Y somos tan espiritufláuticos. Esta es una palabra nueva. Espiritufláuticos. Que decimos, no, mi papá, sí, él también conoció de Dios y se divorció. Y yo, pastor, sí, yo tengo derecho a ser feliz. Y es que ya no se trata de tu felicidad. Se trata de ser un ejemplo y romper una cadena. No solamente por tu vida, sino también por tus generaciones. Y ahí es donde tú y yo, ¿qué hacemos? Una acción. Porque, mi amado hermano, no es a través del conocimiento. Porque usted puede venir conmigo y decirme, sí, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo hice mal, como les decía de este amigo mío. Y esto es, y esta es mi debilidad, y este es mi pecado. Pero haga algo, pellizquese, muévase. Porque el conocimiento usted no lo va a llevar precisamente a que algo ocurra. Le va a ayudar, claro que sí, le va a mostrar un camino. Pero es la acción que usted y yo tenemos que nos ayuda a cortar totalmente el ciclo. Y por eso Josías dice que viendo a su papá que era malo, a su abuelo que era perverso, muy malo, y viendo que su abuelo fue el que activó toda una cadena generacional de maldición, dice que él se levanta un niño e hizo lo bueno delante de Dios. Ni se apartó a la derecha ni a la izquierda. Y rompió toda una cadena generacional que venían sobre sus hombros. Mi amado hermano y hermana, no sé cuál es la cadena generacional que usted está activando, o en el círculo vicioso que usted ha estado caminando. Y usted comienza aquí, da la vuelta y termina en el mismo lugar. Y yo hoy estoy para decirle, rompa esa cadena. Actívese, haga algo, levántese, permita que Dios le pueda ayudar a cambiar, a transformar. Pero vuelvo y le insisto con todo mi corazón,
Si no es suficiente el hacerlo por usted mismo, yo hoy le propongo, hágalo por sus generaciones. Ellos le van a agradecer infinitamente su esfuerzo. Hágalo por ellos. Hágalo por ellos. ¿Cuántos estamos listos para cortar cadenas generacionales? ¿Cuántos valientes en esta mañana que nos levantamos a marcar la diferencia y que verdaderamente ocurra algo diferente? Y puede que usted tenga todo el derecho a decir: es que a mí no me hicieron, es que a mí no me dieron, es que de niño no me dieron cariño, de niño no me dieron afecto, es que mi papá no estuvo. Tiene todo el derecho a quejarse, pero hoy yo le invito, en vez de quejarse, haga algo. Levántese, cambie su estilo de vida, cambie su forma de caminar, de pensar, y entonces corte una cadena generacional o un círculo vicioso sobre el cual usted ha estado caminando. Y hermanos, es un tiempo de cosas nuevas y diferentes. Esa es la promesa de Libertad 2025, y si Dios lo prometió, Él lo hará en nuestra vida y en nuestras generaciones. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Párese ahí donde usted está y vamos a decirle: Señor, estamos listos. Estamos listos para accionarnos. Estamos listos para tomar, Señor, las herramientas en nuestras manos. Estamos listos para ser esos padres conforme a tu corazón. No a lo que aprendimos, sino conforme a tu corazón. Estamos listos para ser esos esposos y esposas conforme a tu palabra. No a lo que pudimos haber aprendido, sino conforme a lo que tú mandas. Señor, estamos listos para formar hogares, familias estables, fuertes, sólidas. Estamos listos para levantar una generación diferente. Estamos listos para mostrarle, Señor, a esta generación cómo es, Señor, meternos contigo, cómo es no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Estamos listos para hacer todo lo contrario a lo que nuestros antepasados hicieron y no funcionó. Queremos hacer algo diferente, Señor. Queremos levantarte y buscarte de manera diferente. Queremos practicar nuestra relación contigo de manera diferente, Señor. Señor, porque no es a través de la religiosidad, del conocimiento, Padre. Todo eso nos ayuda porque nos invita a conocerte a ti, pero es a través de nuestra acción, Señor. Y hoy estamos listos para accionarnos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos levantes, te pedimos que nos guíes, Señor, porque dispuestos estamos a dar el primer paso de fe para cambiar y ser transformados, Señor. Y no solamente en nuestra vida, Padre, sino que oramos por nuestras generaciones, porque ellos serán los mayores beneficiados de esta acción y este paso de fe para cambiar nuestra forma de caminar, de pensar, de comportarnos. Pero hoy, Señor, se rompe toda cadena generacional y todo ciclo y círculo vicioso. Hoy llega a su fin. Yo lo creo. ¿Alguien lo puede creer? Dígale amén al Señor en esta tarde. Amén. Levante sus manos, adoremos al Rey de Reyes, y que hoy el Señor nos dé esa capacidad de accionarnos, de hacer algo, de levantarnos, de caminar. Es tiempo de hacerlo. No es solo una buena intención, es caminar y comenzar a hacer algo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levante sus manos, bata sus manos y vamos a adorar a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ya no hay otro camino, es Él. Él es la autoridad, Él tiene el poder, a Él la gloria, la honra. Él es nuestra solución y por eso colocamos nuestra mirada solo en Él, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, levante sus manos y las vamos a adorar a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amo al Dios de Moisés, Gracias. el mismo que abrió los mares. Dile: hoy necesito que lo hagas hoy por mí. Levanta tus manos, cantemos fuerte. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, yo confío en tu fidelidad. Tu fidelidad.
por llegar. ¿Cuántos dicen amén? Un milagro está por llegar. Me gustaría orar por usted en esta noche, en esta tarde, si esta palabra realmente usted dice, pastor, tal vez eso es lo que estoy viviendo. Estoy repitiendo una historia que no quiero repetir, que mis papás o mis abuelos, lo vi en ellos, pastor, pero no quiero. Y tal vez usted hoy sabe que necesita tomar una acción. Mi mayor recomendación es acérquese a Dios con todo su corazón. Acérquese a Él. Crea en Él, en Jesucristo como su Señor y Salvador. No se deje llenar la cabeza de otras cosas. Solo crea en Él. Y que usted y yo podamos accionarnos y decir, pastor, quiero y deseo cortar eso sobre mi vida. Eso no está bien. Mi mamá y mi papá lo sufrieron y yo no quiero. Ellos se equivocaron y yo no quiero. Y tal vez ahora yo me equivoqué, pero no quiero seguir así. Quiero cortar ese ciclo. Quiero cortar esa cadena generacional. Pues mi amado hermano y hermana, estamos en el lugar correcto. Propensos a la misericordia y el amor de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. En la cruz del Calvario Él derramó su sangre por nosotros y no hay otro Salvador ni Redentor. La palabra nos enseña que Él, como Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, no hay otro, solo Él. Y por eso tú y yo coloquemos nuestra mirada en Él. Josías se enfocó en Dios, en su amor, en su poder, en su llamado, en las promesas que había dado Dios para su pueblo. Y se levantó este niño después joven, y cuando descubrió el libro de la ley, dice que hicieron fiesta. Limpió y quitó todo lo que estaba mal en medio del pueblo. Se levantaron y juntos celebraron la Pascua delante de Dios. Y mis amados hermanos, usted y yo podemos tener en este día la solución en nuestras manos. Hagamos algo, levantémonos, pero solos no lo vamos a poder. Necesitamos del amor de Dios en nuestra vida para poderlo hacer. Y si usted dice, pastor, entonces yo eso es lo que necesito. Yo quiero orar por ti en esta tarde, para que Dios te guíe, te dé paz, para que Dios te pueda ayudar y que tú puedas accionarte en tu propia vida. Que el Señor te dé fortaleza, sabiduría, entendimiento, y que tú puedas cortar todas esas cadenas generacionales sobre tu propia casa y sobre tu propia vida. Si esta oración tú crees que es para ti, solo levanta tus manos y permíteme orar por ti en esta tarde. Padre, oro por todos aquellos que hoy necesitamos esta oración, Señor. Que nos ayudes para no repetir, Señor, estos ciclos que tal vez hemos estado repitiendo, Señor, de nuestras familias. Tal vez, Señor, cosas que nos han dañado, nos han desviado, pero que nos damos cuenta, Señor, que estamos repitiendo una historia que no debería de ser nuestra historia. Hoy, Padre, oro por cada hombre, cada mujer, cada familia aquí representada. Que tú nos puedas ayudar para cancelar, para cortar todo ciclo repetitivo, Señor. Toda cadena generacional, Señor, de pecado, de enfermedad, Señor. Problemas económicos, materiales, pobreza, ruina, Señor. Matrimonios o familias fallidas, Padre, que se rompa todo ciclo en el nombre poderoso de Jesús. Que toda cadena sea rota en el nombre poderoso de Jesús. De muerte, de enfermedad, de ruina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, se rompe toda cadena, Señor, generacional. Toda maldición generacional que muchos han estado llevando sobre sus hombros, Señor, ahora mismo se cancela en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo se va esa enfermedad que ha estado de generación en generación. Ese espíritu de muerte, de suicidio que se ha movido de generación en generación, se corta en el nombre de Cristo Jesús. Ese espíritu de pobreza y de ruina se corta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, a través de tu sangre preciosa, Señor, tú nos haces limpios, nos haces libres, Señor. Y hoy en el nombre de
de Cristo Jesús se corta toda cadena generacional. Se va toda acechanza del enemigo, Señor, sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras generaciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, se rompe. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, si hoy identificas que has estado viviendo montado, subido en un ciclo repetitivo, hoy que donde estás levante tu voz y diga: Señor Jesús, en este día te pido, ayúdame a romper este ciclo repetitivo, esta cadena generacional. Y quiero que repita: y hoy en el nombre de Jesús, y que diga o en su mente piense esa cadena generacional. Hoy se rompe esta cadena generacional. Hoy el diablo retrocede. Y hoy, Señor, hay libertad en mi vida, en mi casa y en mis generaciones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, porque lo has prometido en medio de tu congregación. Y hoy tomamos esa promesa, Señor, la accionamos en nuestra vida, Padre, y nos levantamos para hacer algo diferente como Josías lo hizo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que tú traigas libertad a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa y a nuestras generaciones. ¿Cuántos pueden decir amén en esta tarde? En el nombre de Cristo Jesús. Y escúchame algo, yo quiero hacer una oración por nuestros jóvenes en esta tarde. Jóvenes, yo sé que están sirviendo, están atrás, hay algunos acá. Yo quiero orar por ustedes en esta tarde. Tal vez nosotros no hemos sido el mayor ejemplo para ustedes. Tal vez no lo hemos sido como familia o matrimonio. Les pedimos perdón. Pero hoy como pastor yo los animo y les recomiendo: no repitan la misma historia que vieron en sus padres. Si a usted les dolió, si a ustedes les dolió y les está dañando, yo los animo: no repitan la misma historia. Corten hoy ese ciclo repetitivo. Hagan algo diferente. Métanse con Dios, busquen a Dios. Y si este niño de 8 años rompió toda una cadena generacional para él, su familia y toda una nación, entonces imagínese usted con la edad que tiene todo lo que puede hacer. Grandes cosas para usted y sus generaciones. Y hoy le animo: no repita la misma historia de su familia si a usted le dañó o le dolió. Corte hoy con esa cadena generacional. Y yo le voy a pedir ahí donde están, muchachos, levanten sus manos, solamente permítame orar. Si usted tiene un joven a su lado, por favor coloque su mano sobre ese joven. Casi todos están allá atrás, o es alguien que hace parte de su familia, o su hijo o su hija. Y es más, si usted tiene que pedirle perdón si son sus hijos porque no ha sido el mejor ejemplo o el mejor modelo a seguir, pero hoy lo estamos intentando y estamos cambiando, dígaselo: hijo, hija, de pronto no he sido el mejor modelo, pero lo estoy intentando, estoy tratando de cambiar, me estoy entregando al Señor. No repitas la misma historia, rompe todo ciclo, toda cadena generacional. Padre, oramos por nuestros jóvenes que son el presente, Señor, de la iglesia, de una sociedad. Oramos por ellos, Padre, para que ellos puedan romper todo ciclo, Señor, todo ciclo, toda cadena generacional, Señor, de ruina, de muerte, de enfermedad, de pobreza, de pecados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que ellos se levanten como este rey joven llamado Josías, Señor. Que ellos cambien, transformen y trastornen toda una generación, Señor, a través de tu palabra y de tu presencia. Que ellos tengan la capacidad de romper un ciclo de pecado, de infidelidad, de hogares fallidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ciclos repetitivos de divorcio se rompen en ellos, Señor. Ellos tendrán familias estables, ellos tendrán hijos sólidos, ellos serán un ejemplo a seguir para sus generaciones, Padre. Hoy los bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que hoy les das la capacidad, la guianza y la autoridad a través de tu palabra de romper todo ciclo y toda cadena generacional en sus vidas. Hoy declaramos y creemos por la libertad en ellos, en sus vidas, en sus familias y también en sus
generaciones. Los bendecimos, Señor, con una bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén.